en cuenta esto de padre que agrede a su hijo, está bien, no fue acá en este país, fue en Serbia, pero viene a colación porque se viralizó, padres violentos, hijos violentos, agresiones intrafamiliares. Entonces, bueno, quería ver un poquito, indagar sobre este tema, esta problemática que lamentablemente cada vez nos afecta más, cada vez son más, o no. Vamos a preguntarle a nuestro próximo invitado, que es Aníbal Musin, psicólogo, especialista en violencia familiar y coordinador del grupo de hombres en el Hospital Álvarez. Aníbal Musin, ¿cómo le va? Muchas gracias por estos minutos en Tardes Policiales por XLFM Radio. Muchas gracias, muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias, un placer tenerlo acá. Y la pregunta que a mí, la primera pregunta que siempre suelo hacer en estos casos es: ¿hay más violencia intrafamiliar o es que los medios se están enterando a partir de la viralización en las redes sociales? Jamás podremos pensarlo como fue la realidad previa a que las noticias surjan. Creo que la violencia intrafamiliar es una historia de siempre. Lo que pasa es que hace 20 años que empezamos a conocerla por los medios de comunicación y los últimos quizás 5 o 7 años más por las redes. Pero esa es historia antigua, digamos. ¿Se ocultaba más quizás? ¿Se trataba de contener entre cuatro paredes y ahora como que ya no importa y se expone? Totalmente. A ver, hay una visibilización y hay un trabajo de visibilización donde ya la violencia no es tan aceptada como hace décadas atrás. Esto hace que se puedan empezar a manifestarse por fuera de esas cuatro paredes. Padre violento o madre, no importa, es lo mismo. Padre, madre, violento, hijo violento. ¿Es indefectible pensar eso o se puede arreglar? O sea, ¿puede un hijo no copiar el ejemplo de los padres en una casa violenta? Eso claramente depende de la situación de cada familia. No todas las personas son iguales, pero sí todo sujeto, o sea, todo niño, niña, que vivencia, no solamente como testigos, sino como víctimas directas de una violencia de parte de sus adultos, adultes que lo estén ahí educando, esto va a traer consecuencias, ya sea que ejerzan violencia en el futuro, que no puedan resolver los conflictos de forma pacífica o que a través de esas situaciones traumáticas terminen en un lugar de víctimas en el futuro. Potencialmente tenemos una generación quizás de abuelos o bisabuelos que, digamos, se acostumbraron de otra manera. Justamente nuestros padres o nosotros como padres somos los que tenemos los encargados de cortar con esa raíz por ahí violenta, y si no la cortamos, lo prolongamos a nuestros hijos. Hay muchos más casos de padres digo de mi edad, yo tengo 42 años, por ejemplo. ¿Hay más casos de padres que cortaron con ese patrón o son más los casos de padres que continuaron con ese, entre comillas, legado? Yo creo que los cambios los vamos a empezar a evidenciar con la generación que hoy tiene 10, 15, 20 años. Ajá. O sea, la gente que tiene hoy 45, 50 años, todavía hay una suerte de ejercicio de violencia totalmente validado por la sociedad, pero por la educación recibida, porque tuvimos a nuestros padres en la década de los 70, 80. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, yo hablo simplemente, como decimos habitualmente, información nada más, de datos. Antiguamente, cuando yo era chico y a mí la maestra me retaba, lo llevo al colegio, ¿no? Porque vamos a hablar del tema del colegio. A mí la maestra me retaba. Si la maestra estaba en lo cierto o no al retarme, yo iba a mi casa y en mi casa se respetaba lo que decía la maestra. Cuando en realidad había que ver si la maestra tenía o no razón en retarme, por así decirlo. Hoy, por más que la maestra tenga o no razón, el padre o la madre va, increpa y agrede a la maestra. O sea, pasamos de un extremo al otro, sin escalas. ¿Por qué pasamos de un extremo al otro y no nos ubicamos en un término medio? O sea, con decir, a ver, si la maestra te retó, te puso en penitencia, te llamó la atención por algo que hiciste y te lo tenés merecido, bárbaro. Si no te lo tenés merecido, voy y hablo con esa maestra. ¿Por qué pasamos del extremo de decir, no, todo lo que dice la maestra tiene razón, a decir, no, usted no puede retar a mi hijo y agredirlo? Claramente en el ejemplo que estás utilizando hay una generalización, ¿no? Sí.
Yo creo que esa generalización debo ponerla en jaque. O sea, no sé si estoy tan de acuerdo con la generalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay casos como vos lo mencionás, Sí. no cabe duda. Ahora bien, estos son los que hacen ruido, estos son los que son noticias, estos son los que se escuchan. Entonces, ¿hay padres y madres que siguen dándole validez a la palabra de ese docente? Seguramente, pero eso no son noticias. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esto que vos nombrás? ¿Qué hacemos con esta familia que en vez de saber cómo es la situación, rápidamente salen a defender a su hijo o hija sin saber bien cómo sucedieron los eventos y acusan a una institución o a los adultos que intervienen? Bueno, obviamente habrá que ver el caso por caso de qué caso se trata. Lamentablemente el bullying no solamente lo vemos hacia los chicos, también vemos que hay maltrato hacia los docentes y que a veces hay cuestiones bastante sociópatas y perversas por parte de una minoría del alumnado hacia sus docentes. Estos son los que son noticias, estos son los que nos llaman la atención y nos aterrorizamos. ¿Pero esto existió siempre? Probablemente hace décadas atrás la resolución de este tipo de conflictos era totalmente distinto. Es cierto que ahora hay cierta permisividad en la diferencia y en lo diferente. Y en ese aspecto estamos visualizando que hay cosas que tienen que volver a mejorarse, pero siempre con el respeto a la persona y no un respeto por miedo. Me parece que antes estaba inculcado, ¿sí?, el mal llamado respeto, ¿no? Sí. El respeto por miedo, lo llamo yo. O sea, tenerle miedo a ese adulto que por el solo hecho de ser adulto tenía la razón y tenía la verdad. Y de hecho los padres tenían posicionados en ese lugar la educación hacia sus hijos totalmente ganado, porque estaban en un trono de reyes, de rey, y el adulto manda. Y acá cuando el adulto dice algo, los chicos se callan. Y esto lo hemos escuchado en nuestra infancia. Bueno, hoy día eso es más difícil de escuchar, es cierto. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? Me parece que algo del miedo empezó a romperse. Pero es cierto que está faltando una orientación para una sana educación que supla ese terror o ese miedo que antes había y la educación se realizaba por miedo. Lo que pasa también me parece, ¿no?, que hay sacando la relación padre-hijo, usted recién lo planteaba esto del miedo y de que el hijo pueda plantear cosas, parece que también la sociedad rompió un esquema o lo continúa en este sentido. Ya no hablo de padre-hijo, por ejemplo, voy al caso. Si usted diera una charla, si usted fuera profesor de una cátedra de la universidad con 25 años, vamos a suponer, lo digo de manera, un ejemplo común, y usted en la cátedra de la facultad tiene alumnos de 30, 40 años, esos alumnos quizás no puedan permitir que les dé clases una persona más joven. No sé si me explico, si soy claro con eso. Y tienden a ningunearlo o a actuar con violencia hacia esa persona, diciendo, vos, que sos un pibe, no me podés venir a dar clases a mí. Eso lo traslada a un hijo, y un hijo que al padre le puede decir, mira, papá, te equivocaste acá, por esto y por esto. El padre no lo tolera. Entonces, creo que la sociedad está en esto de no poder tolerar que una persona que está por encima nuestro en el términos de capacidad sea más joven. ¿Por qué pasa esto? Si es que usted cree que pasa también. Puede llegar a pasar, obviamente, en ciertos sectores y en ciertas sí, no quiero generalizar, claro, pero digo, son ejemplos, claro, por eso. Creo que obviamente va a tener que ver con el componente que ese adulto tenga respecto de qué está emanando de ese menor de edad que uno, ¿no? Claro. Yo creo que en general, yo justamente acabo de dar un dato que es muy parecido, similar a mi situación. Yo tengo 29 años de docencia, trabajo en distintas universidades y tengo alumnos de la edad que acabo de referir. En este sentido, uno encuentra muchas, digamos, situaciones y también mucho respeto. O sea, mayoritariamente uno encuentra gente que quiere aprender y que va y escucha al docente. Y después tenés una minoría, menos de un 5%, que puede ser que tenga falta de respeto, no sabe realmente cómo ubicarse en el lugar de alumna o alumno, y realmente hasta puede llegar a fumar marihuana dentro de un aula. Claro. Te digo escenas que han ocurrido, sí, ¿no?, por en la universidad.
que cuando le llamás la atención, el pibe se te mata de risa, no te lleva el apunte, tenés que invitarlo, digamos, a que abandone la clase porque está haciendo quilombo, claro, y no puede seguir dando clase. Pero ese es uno entre 5.000. O sea, de 5.000 alumnos tenés uno de esos. Yo creo que tenemos que ir por una educación y tenemos que ir por una relación entre las personas donde lo importante no sea la edad de la que tengo enfrente o el cargo que tenga el otro, sino la verdad que se está jugando en ese conversar. O sea, si yo estoy conversando con alguien y alguien me está diciendo algo y ese algo tiene un sustento, sea un chico de 5 años que me lo diga o alguien de 90, yo tengo que darle prioridad a ese sustento que tiene la palabra del otro y no la edad o el género que tiene la persona que lo emite. Totalmente. Le hago la última. A ver, recién hace un rato hablaba de ese miedo que se le tenía al padre, que ese respeto, que no era respeto sino miedo, y en cierta forma eso también es ejercer violencia, no importa si es explícita o no, pero es violencia. Entonces, a partir de esto le pregunto, un chico que es violento en una escuela, ¿sí o sí es violento, viene de padres violentos o no necesariamente puede hacer que venga de padres violentos o de un hogar violento? Por la experiencia que yo he atravesado, digamos, en mi quehacer práctico, yo te podría decir la mayoría sí, pero con certeza te puedo decir no en todos los casos. Bien. Aníbal Musin, muchísimas gracias por estos minutos en Tardes Policiales con Gastón Marote por XL-FM Radio. Gracias a ustedes, buenas tardes. Perfecto, gracias. Bueno, ha sido muy claro.